Muchas gracias además a Josep Bernabéu y a todo el equipo de la universidad que ha hecho posible esta biografía. Lo tomaron como reto, con Josep hablamos mucho cuando los inicios, se lo tomaron como reto y lo han cumplido y estoy deseando tenerlo en mis manos para devorarlo. En esa época tuvimos grandes proyectos muy bonitos. Uno de ellos fue la biografía Revivir de Asunción Valdés sobre Carmen de Burgos, que creo que es una obra maravillosa. Hubo varias biografías también puntuales, con la misma de Camilo VI, pero había una que yo tenía en la cabeza por un asunto muy especial, por un asunto que me tocaba muy de cerca. Yo conocía a Antonio González Pomata, y Antonio González Pomata no solo fue un referente, sino que fue amigo mío. Yo acababa de entrar en el periódico y lo conocí muy bien, pero es que además me entusiasmaba lo que hacía y cómo lo hacía, ¿no? Alguna vez conté alguna anécdota, estaba la familia delante. Yo reconozco, yo llevaba un año en el periódico cuando Antonio puso en marcha el motor a toda marcha de los Menjars de la Terra. Y recuerdo que utilicé el más asqueroso de los tráficos de influencia que pueda haber, porque yo tenía una tía que tenía un restaurante en Aigües y dije: Antonio, tienes que ir al restaurante de mi tía. Entonces fue a mi tía Enriqueta. Por supuesto que Antonio lo hizo, y además eligieron entre los dos el menú, lo que me iba a hacer, y yo recuerdo recogerlo con mi Opel Corsa que tenía, recoger a Mariano, que estaba en el jefe de prensa de la delegación de gobierno, a Mariano Soriano, irnos los tres al restaurante de mi tía Enriqueta, creo que sería un jueves o por ahí, y ver cómo Antonio trabajaba y cómo trataba todo, ¿no? Cómo lo disponía todo, cómo hacía sus diapositivas, con qué mimo, y después ver cómo lo escribía, ¿no? El sábado salía publicado esa doble página absolutamente maravillosa, y recuerdo que en ese momento, cuando lo está haciendo, le dice a mi tía: este sábado refuerza el servicio porque lo vas a necesitar. Sabía perfectamente la repercusión que tenía lo que hacía, a todos los niveles, y efectivamente el sábado no había ni una sola mesa libre. Recuerdo que dobló mesas, era bestial. Todo lo que publicaba Antonio era seguido por toda la provincia, con toda la fuerza que tenía también. Entonces ya tenía el periódico, y pues una pluma como la de Antonio, que era una autoridad. Creó esa marca, creó Menjars de la Terra, y hoy, 40 años después, estamos hablando de Menjars de la Terra. Es que lo ha reactivado, esa marca sigue con toda la fuerza del mundo. Lo hacemos, ahora lo hacemos por ciclos, en comarcas, como hacía él, y la gente está encantada, tiene una repercusión enorme. Además es que él ya no solo procuraba hablar de la comida típica de cada rincón de la provincia, sino que ponía en valor los sitios emblemáticos de esos pueblos que visitaba. Que es la que vamos a dar comienzo ahora, y una parte práctica igualmente importante, o más importante incluso, que será que tenga después lugar en la caseta del Gil Albert. Lo ha dicho muy bien Cristina. Este libro ha sido un regalo para el equipo actual del Gil Albert por muchísimas razones, porque es un libro que ya estaba hecho, que ya estaba previsto, que estaba proyectado, era una apuesta personal de Toni Cabot, y lo único que hemos tenido que hacer, aunque hemos tardado un poco, es acompañarlo hasta el final. Yo creo que Josep ahora explicará varias cosas, pero yo se las lanzo, y así luego él va dando juego y va explicando los distintos bloques. El proyecto lo conocíamos internamente como Menjars de la Terra, y hubo un momento en que se planteó la cuestión del título. Digo, Josep, lo que considere es el equipo. Josep y su equipo, he mencionado a Inés, a Ángeles, a María, obtuvieron una beca una ayuda a la investigación, precisamente con este proyecto, y a partir de ahí, pues precisamente se lanzó, ¿no?, la propuesta de convertir ese proyecto de investigación en una monografía de más de 240 páginas, con una particularidad que no suele ser habitual. El Gil Albert publica libros en castellano y libros en valenciano, pero este libro tenía que tener, y es una apuesta de Josep, bien creo que lo comentará después, tenía que tener una edición en castellano
y una edición en valenciano. Y no era viable hacer una edición bilingüe porque tampoco tenía demasiado sentido, pero sí que tenía que tener su versión castellana y su versión valenciana. Yo me imagino que Josep se referirá després també a això. Y bueno, y el resultado es este: andar, ver, saborear y contar. Andar, ver y contar, pues era un poco ese leitmotiv del propio González Pomata. Y para añadir, no hacía falta, porque en ese andar, ver y contar estaba lo que sí que el equipo ha decidido explicitar: andar, ver, saborear y contar. Y como subtítulo, el compromiso de Antonio González Pomata, 1926-1996, con las comarcas y la gastronomía de Alicante. Yo creo que ahí están los dos núcleos centrales, no solo del libro, sino de la propia filosofía de González Pomata. Alicante se entiende muy bien, se entiende mejor en función de esas comarcas, y luego, por otro lado, la gastronomía articula lo que podía ser esa... Es también un tema que aparece, lo de la alicantinización, sobre todo a partir del Estado de Autonomías, y si hay una alicantinidad, pues la descubrimos, por supuesto, en la gastronomía, mucho mejor que a lo mejor en otras cosas que nos separan mucho más, pero que al final la gastronomía, la mesa, los alimentos nos juntan cuando otras cosas nos separan. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más. Quería agradecer a Joselina, a Esperanza y sobre todo a Josep, que hoy representa a ese magnífico equipo que nos ha dejado pues, este libro, su versión en castellano, su versión en valenciano. Y Josep, quan vulgues, tens... Moltes gràcies. Tengo que empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo la confianza y la generosidad de la familia de Antonio González Pomata, particularmente a sus hijas, a Encarnación, a Rosa, a Remedios, porque en todo momento confiaron en nosotros, dejándonos pues, materiales de su archivo familiar, fotografías, y eso es importante y lo quiero destacar. Sin esos materiales, sin esa confianza, sin su generosidad, pues esto no hubiese podido llegar a buen término. Por otro lado, creo que también es de justicia reconocer que detrás de este proyecto hay tres instituciones muy importantes, dos de ellas en la historia de Alicante. En primer lugar, el periódico Información. Es decir, igual que la familia nos facilitó el acceso a toda la información, el periódico Información fue generoso y nos permitió acceder a esa multitud, miles de colaboraciones, trabajos de Antonio González Pomata en la monografía. Solo hay, allá que en términos gastronómicos diríamos un taste, una pequeña degustación, porque su obra, los temas que tocó fueron muy importantes, pero al final hemos encontrado, creo, y espero que les guste, un hilo conductor que nos permitió. Entonces, el periódico Información fue muy importante, como lo fue también la Fundación Mediterráneo. La Fundación Mediterráneo, que es la depositaria del legado que la familia González Blanco donó a la Fundación, el Centre La Llum. Ahí Carmen Velasco, su directora, fue también muy importante, porque el origen de todo esto en realidad está en un encargo que hace la Fundación Mediterráneo a la Universidad de Alicante para inventariar, catalogar, poner en valor y divulgar el legado de Antonio González Pomata. Cuando hicimos ese trabajo, el primer producto fue precisamente la exposición Menjars de la Terra, el legado gastronómico de Antonio González Pomata, que inauguramos en plena pandemia, que ha tenido itinerancias por la provincia de Alicante, la misma ciudad de Valencia, la Universidad de Valencia, actualmente está en Pego, donde está expuesta, y eso ya nos permitió, pues, de alguna manera contextualizar todo ese legado y empezar a trabajar también en el análisis de lo que fue su trayectoria vital y profesional. Y no puedo dejar de mencionar, porque ha estado detrás de este proyecto desde el primer momento, la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la Universidad de Alicante. El proyecto Menjars de la Terra, la preparación de esta monografía junto con la ayuda a la investigación que comentaba Joaquín Juan, pues ha sido gracias al
digamos, al patrocinio y al soporte de la Cátedra Carmencita, que tiene detrás, como todos saben, a la empresa Jesús Navarro de Novelda, que además tenía Jesús Navarro una gran amistad con Antonio González Pomata, y la empresa estuvo desde el primer momento en todas las iniciativas de Menjars de la Terra, aquellas semanas gastronómicas, no solo como sponsor, sino también de alguna manera ayudando a todas aquellas importantes jornadas, 13 jornadas gastronómicas entre 1987 y 1994, que tuvieron además una amplísima y completa cobertura por parte de la información, del periódico de información, y que permite pues tener ahí una fuente de primera mano para conocer no solo el impacto que tuvieron aquellas semanas gastronómicas, sino también los entrebastidores, ¿no?, que estaban detrás de las mismas.